Comenzamos, gente, la clase de hoy, donde vamos a continuar con lo que empezamos así muy rápidamente a ver el lunes. Voy a repasar rápidamente. Nosotros habíamos comenzado viendo lo que eran las secuencias de estado, en realidad definiendo algo que ya veníamos ocupando, ¿sí? Habíamos visto que las secuencias de estado son iguales, tanto para máquinas con salida asociada a transición como con máquinas con salida asociada a estado. No hay diferencia, ¿sí?, en la función de transición, y también habíamos resaltado acá que por tratarse de una función, la secuencia de estados era única y existía para cualquier estímulo, ¿sí?, que se le pusiera a la máquina. Luego lo que vimos es que donde sí vamos a tener diferencias es en la respuesta que me da la máquina ante un mismo estímulo, si esta máquina tiene salida asociada a transición o salida asociada a estado. Habíamos visto que por la diferente definición de la función de respuesta, una máquina con salida asociada a estado lo que me daba era una respuesta asociada al estado inicial, o sea, una primera respuesta, un símbolo R0, decíamos arbitrario y fijo, ¿sí?, que hace que nosotros no podamos hablar que estos dos modelos de máquinas sean equivalentes, sino que decíamos que eran modelos similares. Y vimos, ¿sí?, este test conceptual, donde definíamos como máquinas similares a una máquina de estado, una máquina con salida asociada a estado y una máquina con salida asociada a transición, si ambas me daban la misma respuesta ante cualquier estímulo, pero en el caso de la máquina con salida asociada a estado, esta respuesta aparecía precedida de un símbolo arbitrario y fijo, ¿sí?, que es la respuesta que está asociada al estado inicial. Y planteamos este teorema, que siempre vamos a tener una máquina similar a cualquier máquina con salida asociada a estado o salida asociada a transición en el otro modelo. Este teorema que yo planteo en realidad no lo voy a demostrar formalmente, sino lo que vamos a hacer hoy es demostrarlo en forma constructiva. ¿Qué significa en forma constructiva? Vamos a dar dos procedimientos, ¿sí?, dos algoritmos, que me van a permitir, dada una máquina con salida asociada a estado, construir una máquina con salida asociada a transición similar y viceversa. Esta forma de demostrar existencia, digamos, o un determinado teorema, la vamos a ocupar mucho durante todo el cuatrimestre. O sea, cuando yo plantee tal cosa es cierta, para asegurarme que eso es cierto, lo que voy a darles es un mecanismo que les permita obtener ese resultado, ¿está? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es precisamente ver esos procedimientos. Y para ver esos procedimientos hay un camino que es muy sencillo y hay un camino que no es difícil, pero nos puede presentar alguna complicación. El camino sencillo es cuando nos dan una máquina con salida asociada a estado, ¿sí?, y queremos construir una máquina con salida asociada a transición similar. Si ustedes se fijan, a partir de la máquina con salida asociada a estado, no tengo que cambiar ni el conjunto de estados, obviamente no voy a cambiar el alfabeto de entrada ni el alfabeto de salida, porque las dos máquinas tienen que ser capaces de recibir los mismos estímulos y dar las mismas respuestas. La función de transición también va a ser igual, el estado inicial va a ser el mismo, y el único cambio que yo voy a hacer es cambiar la función h de salida asociada a estado por una función g que tiene la salida asociada a la transición. ¿Cómo construyo la función g? Mediante esta formulita que me dice que la respuesta que va a estar asociada a la transición entre el estado Q y el símbolo de entrada S va a ser aquella que en la máquina original la función h asociaba al estado sucesor. Esto que se ve tan feíto acá, así en forma de fórmulas, valga la redundancia, en realidad es muy sencillo si yo lo pienso sobre una máquina. Miren esa máquina de ejemplo. Tengo esa máquina, ¿sí?, con salida asociada a estado, y ¿cómo construiría la máquina con salida asociada a transición equivalente? Es nada más que razonarlo. Si la máquina estaba en el estado A y recibía un símbolo 1, arribaba, llegaba la transición al estado B.
y el estado B emitía la salida 0. Esta salida 0 que estaba, como dice la fórmula, en el sucesor de Q con S, se va a mover a la transición que entra a ese estado. Dicho en otras palabras, cada vez que yo tenga una transición que entre a determinado estado, esa transición va a tener asociada la salida del estado de llegada, ¿sí? Aplicando la fórmula lo puedo hacer, no es difícil. Ahora vamos a ver qué se puede hacer muy sencillamente, directamente trabajando sobre el diagrama. La fórmula que me dice, por ejemplo, si en A entra un 1, que era el ejemplo que yo estaba dando, la respuesta que va a estar asociada va a ser la que tenía el sucesor de A con 1. El sucesor de A con 1 es B. La respuesta asociada a B es 0, así que en esta transición yo voy a poner un 0 como salida. A ver, aplico de nuevo la fórmula para explicarla de nuevo. Tomemos C con un símbolo 0. C con un símbolo 0 llegaba al estado C. Entonces, la respuesta asociada a esta transición, a este buclecito que tengo acá, va a ser la respuesta que en la máquina original estaba asociada al sucesor de C con 0. El sucesor de C con 0 es el mismo C, así que sobre este rulito yo voy a poner la salida 2. En otras palabras, yo podría calcular las salidas asociadas a todas las transiciones, a todos los pares US, a través de esta fórmula, o podría hacerlo gráficamente en una forma muy sencilla que ahora la voy a hacer acá en la pizarra. Fíjense, me dicen, partiendo de esta máquina, ¿sí?, con salida asociada a estado, lo que me dicen es que el conjunto de estados es el mismo. O sea, voy a tener el estado A, el estado B y el estado C. Mismo conjunto de estados. Misma función de transición. O sea, todo el resto del diagrama, toda la función de transición se repite. Es la misma máquina gráficamente. Acá tenía 0. Acá tenía 1. Y el único cambio que tengo que hacer si trabajo con el diagrama es llevar las salidas que estaban en los estados de llegada a las transiciones que entran a cada estado. Como recién veíamos, A con 1 iba a B, B tenía salida 0, en esta transición voy a tener salida 0. Recién dije C con 0 iba a C, C tiene salida 2, esta va a ser la salida asociada a esa transición. Y en realidad, gráficamente, ¿cuál es la idea? Si A tenía asociada una respuesta 1, todas las transiciones que entren a A van a tener salida 1. En el caso de B, que tenía 0, todas las transiciones van a tener asociado un 0 como salida, y C tiene un 2. Así que es extremadamente sencillo, ¿sí?, hacer el pasaje de una máquina con salida asociada a estado a una máquina con salida asociada a transición. Yo les decía entonces, pasar de estado a transición es bien sencillo y lo puedo hacer ocupando las fórmulas, o sea, la definición formal, lo puedo hacer directamente sobre el diagrama, y en este ejemplo lo que vamos a ver es que yo puedo hacerlo trabajando con la tabla. Desde que empezamos a ver máquinas con salida asociada a estado, a transición, y después cuando veamos aceptores, yo siempre jorobo, hagan la tabla, hagan la tabla, hagan la tabla. ¿Por qué jorobo hagan la tabla? Porque este y otros, y muchos otros procedimientos que vamos a ver más adelante, son bien más fáciles de hacer sobre la tabla que en el diagrama. Esa es la tabla, ¿sí?, de esa máquina con salida asociada a estado, donde tengo, por un lado, ¿sí?, la función de transición, y en la última columna tengo las respuestas que están asociadas a cada estado.
Como yo dije que la nueva máquina tiene exactamente la misma función de transición, toda esta parte de la tabla se copia tal cual. ¿Y cuál es la única modificación que tengo que hacer? Si A tenía asociada una respuesta 0, todas las transiciones que lleguen a A, lo que le voy a agregar es 0 como salida. B tenía una salida 1. Todas las transiciones que lleguen a B van a tener salida 1. Y en el caso de C, que tenía salida 0, se le va a agregar coma 0, y en el caso de D se le va a agregar coma 1. O sea, simplemente copiando la misma tabla y llevando adentro, digamos, a la intersección, la salida que estaba asociada a cada estado, tengo ya mi máquina con salida asociada a transición similar a la máquina que me dieron. Y ni miré el diagrama. ¿Ah? ¿Por qué digo ni miré el diagrama? Porque siempre ocurre que cuando uno trabaja directamente sobre el diagrama, tiene que andar persiguiendo flechitas, digo yo, y mayor probabilidad de equivocarse que trabajando sobre la tabla, que lo único que uno tiene que hacer es copiar y pegar. Y lo que me falta es mostrarles, ¿sí?, mediante una secuencia de estados, que efectivamente estas dos máquinas son similares. Profe, Sí, dale. pregunta alguien por chat, Flores, si recomienda asociarnos con la simbología matemática, función-relación. A ver, la podés aplicar, estoy sin mic, dijo Flores, la podés aplicar, no hay problema. Es bastante denso hacerlo. Hay algunos de los procedimientos que vamos a ver ahora en las próximas semanas que no hay forma de hacerlo gráficamente o mediante la tabla de estados. O sea, en algunos casos sí o sí vamos a tener que hacerlo a través de la definición formal. En los casos en que podamos evitarlo, lo evitamos. Familiarizarnos, sí, o sea, aplicarla cuando sea necesario, pero familiarizarse, sí. Conocerla. A esta altura deberían por lo menos, sí, conocerla, sobre todo en el momento de la evaluación, un poquito más que ser familiares, diría, encariñarse con ella. Sí, dale. ¿Se puede decir entonces que la tabla de la izquierda es para las máquinas con salida asociada a estados? Esta es de la máquina con salida asociada a estado. Lo podés ver claramente porque tenés una columna adicional donde está la salida asociada a cada uno de los estados que ataca. Cuando la salida está asociada a la transición, la salida aparece en la intersección, o sea, la transición entre, o sea, A con un estímulo 0, y acá me da el estado sucesor que es A, y la salida de la transición asociada, adentro de la misma tabla. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Nada. ¿Qué estaban? Que voy a tomar un estímulo cualquiera y lo voy a aplicar a ambas máquinas para efectivamente mostrarles que estas dos máquinas sí son similares. Arranco con la máquina que me dieron. A tiene asociada una salida 0. Cuando se presenta el primer 1 va al estado B. B tiene asociada una salida 1. Ahora en B se presenta un 0. Cuando en B entra un 0, se queda en B. Sigue con salida 1. Ahora en B entra el 1. B con 1 tiene a C como sucesor. Y C tiene salida 0. Estoy acá. Y en C entra un 2. C con entrada 2 va a B con salida 1. La secuencia de estados queda dibujada de esta forma y la respuesta que obtuve arranca con este 0. Este 0 que aparece acá es la respuesta asociada al estado inicial. Fíjense que este símbolo salió antes que se le presentara el primer símbolo del estímulo, el primer símbolo de la entrada. Vamos ahora a nuestra nueva máquina con salida asociada a transición. El estado inicial es el mismo, o sea, va a arrancar en A,
Cuando se presente el primer símbolo, que es un 1, va a B y emite un 1. Estoy acá. Ahora entra un 0. B con 0 se queda en B con salida 1. Estoy acá. En B entra un 1. B con 1 va a C con salida 0. Y en C entra el 2. C con 2 va a B con salida 1. La respuesta de esta máquina es 1101. Fíjense, puse un mismo estímulo, la secuencia de estados es la misma, porque yo en ningún momento cambié la función de transición. O sea, yo tengo A, B, B, C, B. En la máquina con salida asociada a estado. En la máquina con salida asociada a transición, A, B, B, C, B. La misma secuencia, y lógicamente va a ser la misma secuencia porque la función de transición es la misma. Ahora, cuando comparo las respuestas, tengo la misma respuesta precedida, en el caso de la máquina con salida asociada a estado, de este símbolo 0. En la bibliografía dicen arbitrario y fijo. A ver, fijo sí, arbitrario, y no sé si tan arbitrario, porque en realidad es la respuesta que está asociada al estado inicial. Cuando inicializo la máquina con salida asociada a estado, ya obtengo un primer símbolo en la salida. Esa pequeña diferencia, sí, es la que hace que las máquinas sean similares y no equivalentes. Decime. Hablando de ese cero fijo y arbitrario, en la clase pasada usted estaba explicando eso, y yo hice una anotación que no estaba seguro si estaba bien, que era que la máquina asociada a estado reconoce como estado inicial lambda. O sea, sí, más o menos la traducción de lo que dijiste no es que reconoce como estado inicial. Tiene un estado inicial y la respuesta asociada al estado inicial es la respuesta que me está dando a lambda. O sea, con una máquina con salida asociada a estado, nosotros podemos obtener una respuesta, la que sea, la que corresponda, al string vacío. En el caso de tener un aceptor, como habíamos diseñado algunos en la clase pasada, mi máquina puede reconocerlo o no reconocerlo, ¿sí? al string vacío. Mientras que si yo tengo una máquina con salida asociada a transición, esa máquina no me dice nada a lambda. ¿Ya? Necesita por lo menos un estímulo, un símbolo en la entrada para empezar a darme algo en la salida. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, me alegro. Bien. ¿Por qué digo me alegro? Porque o sea, pasar de estado a transición, es el camino que yo dije fácil. Fácil, fácil, porque en realidad lo único que hay que hacer es o copio el diagrama y llevo, digamos, las salidas que están en cada estado, las llevo a las transiciones entrantes, o bien copio la tabla, la copio tal cual, pero la columna que yo tenía con los estados asociados, en lugar de aparecer acá como una columna separada, se mueven estos símbolos a las transiciones que entran a cada estado. Así que es súper sencillo. El camino inverso, no digo que sea difícil, pero digo que nos puede presentar alguna complicación. En este caso me dice, vamos a partir de una máquina con salida asociada a transición y vamos a construir una máquina con salida asociada a estado similar. Y si comparamos, como hicimos hace un ratito, en este caso, lo único que permanece igual son los alfabetos de entrada y de salida, que obviamente van a permanecer igual porque yo quiero que estas dos máquinas sean similares, o sea, que reciban los mismos estímulos y me den las mismas respuestas. Pero el resto, cambió todo. O sea, en el caso anterior, lo único que yo tenía que hacer es cambiar la función de respuesta, ¿sí? Que cambiaba H por G. Ahora cambia el conjunto de estados, la función de transición, la función de respuesta obviamente cambia porque es un modelo distinto de máquina, y hasta el estado inicial se llama diferente. O sea, no nos queda casi nada.
¿Qué pasa en este caso? Me dice, el conjunto de estados de la nueva máquina van a ser pares ordenados donde voy a tener un estado por cada combinación de estado de la máquina original y respuesta. Me paro acá antes de poner el tema de las funciones porque ahí se las voy a complicar más. ¿Recuerdan? Yo lo había puesto la clase pasada, habíamos hecho la máquina. Cuando vimos esta máquina, yo les dije, esta va a ser una máquina que nos va a mostrar, digamos, por un lado, la importancia del modelo con salida asociada a transición, y por otro lado, nos va a mostrar que no es tan sencillo como habíamos hecho en los ejemplos anteriores. En el ejemplo del módulo 3 o en el ejemplo de la máquina de paridad, fue muy fácil cambiar las salidas de las transiciones a los estados, porque en realidad la salida estaba mucho más asociado al estado que la máquina llegaba que al símbolo que provocaba la transición. Sin embargo, si ustedes prestan atención en esta máquina, cuando yo llego al estado A, depende por qué camino llegue, voy a tener salida 0 o salida 1. Lo mismo me pasa en el estado B, tengo transiciones que entran con salida 0 y con salida 1. Lo mismo en C y lo mismo en D. Entonces, si yo pensara en hacer directamente lo inverso a lo que recién estuvimos haciendo, yo diría, bueno, si hoy todo lo que llegaba a yo le llevaba la salida a la transición entrante, el procedimiento inverso sería meter en A las salidas de las transiciones que llegan. Pero a A llegan transiciones con salida 0 y con salida 1. ¿Qué salida le pongo a A entonces? Las dos. Las dos. Pero en realidad no le puedo poner, no puedo tener A con salida 0 o A con salida 1. ¿Qué es lo que voy a tener? Dos copias del estado A. Una copia de A con salida 0, una copia de A con salida 1. Lo mismo en B. Voy a tener un B sub 0 con salida 0 y un B sub 1 con salida 1. Lo mismo en C, lo mismo en D. Eso es lo que estoy diciendo acá cuando defino que los estados de la nueva máquina van a ser combinaciones de el estado de la máquina original y la respuesta, o todas las respuestas que esta máquina me daba. ¿Sí? Entonces, en ese ejemplo que recién veíamos, mi máquina original, acá el conjunto Q sub T, tenía 4 estados, A, B, C y D. Mi nueva máquina tendría A con 0, A con 1, B con 0, B con 1, C con 0, C con 1, o sea, va a tener 8 estados en lugar de los 4 de la máquina original. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Alguien que conteste, el resto puede preguntar. Sí, profe, Sí, profe, ¿se entendió? Cuando vamos a las funciones de transición y de respuesta, tenemos que pensarlo un poquito más. Ya les dije, no es difícil, es un poquito más complicado. Mi máquina original, cuando en Q entraba un símbolo S, iba a Q' con respuesta R. En la nueva máquina, donde yo tenía Q, ya no tengo un Q, tengo muchas copias de Q. ¿Cuántas copias de Q tengo? Tantas como salidas tenga la máquina. Entonces voy a tener un estado QR', voy a agarrar acá un lapicito, aunque yo soy de terror para dibujar. Yo voy a tener un estado QR' y todo esto que estoy intentando marcar acá, esto es el nombre del... No, tengo que hacerlo en el pizarrón nomás. O comprarme un chirimbolo. No, esto es muy feo. Eso, QR' que intenté ahí dibujar, es el nombre del estado. El estado Q ahora se llama QR' y en realidad no es único, sino tengo muchas copias de Q. Y cuando yo acá pongo
R', esta es la salida asociada al estado QR'. Precisamente hago una copia de cada estado por cada salida para que tenga las distintas salidas asociadas. Estoy entonces en QR', entra el símbolo S y esta máquina va a ir al estado Q'R. Este es el nombre del estado. Ustedes no me hagan que le escriba ahí arriba, pero ese es el nombre del estado. ¿Por qué va a Q'R? En realidad lo que hace es, va a este que era el estado sucesor, y de todas las copias que tengo de Q', acá lo que hace es seleccionar aquella que tenga asociada la salida R, la salida que estaba en la transición. Esto se ve re feíto, ahora lo vamos a ver sobre máquinas concretas y van a ver que tampoco es tan horrendo como parece. Repito, y borro esto porque salió muy fiero. Si en la máquina original tenía una transición que iba de Q a Q' cuando entraba una S y salía una R, en la nueva máquina, desde todas las copias de Q, cuando entre una S, la máquina va a evolucionar a Q'. ¿A cuál Q'? Al que tenga la salida R que estaba en la transición. Las secuencias de estados admisibles también cambian. Fíjense, si la máquina con salida asociada a transición recibía un estímulo S1, S2, ST, la secuencia de estados era esta. Arrancaba en el estado inicial, entraba el símbolo 1, la máquina pasaba al estado Q1 y emitía la respuesta 1. En Q1 entra el símbolo 2, la máquina va a Q2, emite R2 y así hasta terminar. La respuesta de esta máquina es R1, R2, RT. Mi nueva máquina. En mi nueva máquina, ya desde el vamos, cuando yo arranco en QI, tengo muchas copias de QI. Tantas copias de QI como símbolos de salida tenga esta máquina. ¿Cuál voy a elegir como estado inicial? Bueno, acá sí, lo del R0 arbitrario puede llegar a ser arbitrario, porque si en el enunciado del problema no me dicen nada respecto a la respuesta que esta máquina me tiene que dar a lambda, puedo tomar el QI que más bronca le tenga. En algunos casos va a haber alguna elección más fundada de estado inicial. Entonces, por cualquier camino, lo que hago es, tengo que arranco la máquina en un estado que se llama QIR0. Todo lo que yo tengo entre paréntesis, recuerden, es el nombre del estado. Este estado, lógicamente, tiene asociada una respuesta R0. Y este R0, respuesta asociada al estado inicial, es el primer símbolo que la máquina va a poner acá en la salida antes de que entre S1. Y ahora entra S1. Entra S1. ¿A dónde va a ir la máquina? La máquina tiene que ir a Q1 para comportarse igual que esta. Va a ir a Q1. Nuevamente, de Q1 hay muchas copias. Acá, ya con más precisión, de todas las copias de Q1, la máquina va a elegir como sucesor aquella que tenga asociada la respuesta R1 que estaba en la transición anterior. De QI con S1 va a Q1 con respuesta 1. De QI con S1 va a Q1 con respuesta 1. Este es el nombre del estado y este es el símbolo de respuesta que la máquina va a poner en la salida. En Q1 entra S2, en Q1R1 entra S2. ¿A dónde va a ir la máquina? A Q2. ¿A cuál Q2?
al Q2 que tenga asociada la respuesta 2 de la transición anterior. Y de esta forma se va a ir construyendo la secuencia de estados en la máquina con salida asociada a estados, de forma tal de obtener la misma respuesta, la idea es que sean similares, es la misma respuesta, solo que precedida por este R0 famoso. Y si ustedes miran en realidad los nombres de los estados, QI, Q1, Q2, QT, acá también les van a aparecer en el mismo orden. QI, Q1, Q2, QT. O sea, tiene lógica, no es que la máquina hace cualquier verdura. Va a seguir la misma secuencia de estados, pero de las múltiples copias que tiene de cada estado, va a ir siguiendo el camino indicado por las respuestas de las transiciones, para generar la misma salida. Chan. ¿Preguntas? Profe, algo que no me termina de cerrar es ¿por qué el estado inicial, la respuesta del estado inicial podría ser arbitraria? Vamos a ver ahora, vamos a ver si acá tengo una máquina. Sí. Bueno, acá tengo una máquina, vamos a tratar, sí, de hacerlo entre todos. Mágicamente apareció en la pantalla, sí, la máquina que estamos tratando de convertir a salida asociada a estado. Y lo que yo les decía era que, fíjense, al estado A llegan transiciones con salida 1 y con salida 0. Y lo mismo me pasa en B. Tengo transiciones con salida 1 y con salida 0. Esto lo puedo ver en el diagrama y también lo puedo ver en la tabla. ¿Ven? A tiene salida 1, A tiene salida 0, B tiene salida 0, B tiene salida 1. Entonces, si yo quisiera razonar como hicimos antes de, bueno, meto adentro de A las salidas de las transiciones que llegan, me doy cuenta que no lo puedo hacer, sino que voy a necesitar un estado A1 y un estado A0. Un estado B1, un estado B0. Esto que yo escribí acá son los nombres de los estados. El estado tiene como nombre un par ordenado que corresponde a el estado de la máquina original y todas las posibles respuestas. ¿Qué me falta ahora? Ponerle a cada estado cuál es su salida asociada. Y eso también es bastante fácil, ¿por qué? Porque si hice una 1 es para que tenga salida 1 y una 0 para que tenga salida 0. ¿Profe? Sí. Capaz que yo estoy entendiendo mal, pero los que salen de A siempre tienen salida 1, ¿o no? Pero no importa de dónde sale, importa dónde llega. Ah, es cuando Porque llega. cuando en A entraba un 1, iba a B con salida 1. Yo debería meter este 1 acá. Ok, ¿Sí? ok. Pero si yo doy esta vueltita, acá también tengo que meter una salida 0. Entonces, al tener distintas salidas que meter, digamos, en un estado, lo que yo hago es duplicar en este caso, porque tengo 2 salidas posibles. Si tuviera 3 salidas, tendría que hacer 3 copias, digamos, de cada estado. Tantas copias como símbolos tiene el alfabeto de salida. Y ahora que tengo ya armados los 4 estados, necesito empezar a pensar la función de transición. ¿Cómo vamos pensando eso? Yo decía, si en A entra un 0, la máquina va a A. Entonces, de los 2 estados A, de las 2 copias de A, cuando entra un 0, tiene que ir a A. ¿Pero a cuál A va a ir? Al de abajo. El A0. No, esto es lo que me indica a dónde va a ir. Cuando en A entre un 0, va a ir a A con respuesta 1. Y cuando entra un 0, va a A con respuesta 1. O sea, todas las copias de A con 0 van a ir a A1. Y todas las copias de B con 1, ¿a dónde van a ir?
¿A qué A? A0. 0. A0. A0. ¿Entienden? Sí, profe. A con 1 iba a B. Entonces, las dos copias de A, cuando entra un 1, van a ir a B. ¿A cuál B? B0. B0. A con 1 va a B. ¿A cuál B? AB1. A B1. El simbolito de la transición es el que les dice a qué sucesor ir. A con 1 va a B con salida 1. Los dos A con 1 van a B con salida 1. Y me está faltando B con 0. Cuando en B entra un 0, va a B. ¿A cuál B? AB0. AB0. Y así me quedó. ¿Qué me está faltando marcar en este diagrama? El estado inicial. El estado inicial. Y acá viene la respuesta a la pregunta que me hizo hace un rato el compañero. Yo sé que inicial tiene que ser A. ¿Cuál de las copias de A? Cualquiera. Sí, A0, A1, el que se me ocurra en realidad, digamos. ¿Por qué? Porque acá no tengo un contexto en este problema que me indique cuál es la respuesta que tiene que tener asociado el string vacío o el estado inicial. Entonces elijo A0 porque elijo A0 o porque podría elegir A1 y daría igual. Lo único que cambiaría sería el símbolo R0, ahora sí, arbitrario y fijo, re arbitrario, que está asociado sí al estado inicial que yo elegí. Disculpe, profe, dos cosas. La primera, entonces le colocamos en A0 como para no perder la costumbre de antes nomás ya. Y la segunda, hay un compañero preguntó algo en el chat. Dice que no tiene micrófono. Para que lo ¿Cuál era la abra. pregunta usted? Para que lo abra, ahí está. ¿Podría estar el caso de que se tenga que hacer la copia de algunos y de algunos no? Sí, sí. Está bien, está en el trabajo, no puedo activar el micrófono. Sí, exactamente, eso es lo que vamos a ir viendo ahora en los ejemplos que siguen. Así como lo dijiste. Puede ocurrir que, o sea, acá está el caso donde tengo que hacer copia de todo. Y ahora después vamos a ir viendo que no siempre es el caso. Tengo más ejemplos, ¿sí? Y en vez de seguir trabajando con el mismo, vayamos... Sí, dale. ¿Será que puedo volver a explicar el tema que me perdí cuando dijo que tenemos que mirar la salida para así decidir para a cuál debe ir? Sí. Lo hacemos con otro ejemplo. O sea, tengo que hacerlo con muchos ejemplos. Pero vamos a volver a explicarlo varias veces. Creo que puse como 3 ejemplos de esto. Gracias, profe. Sí, ya. Este era, sí, el que teníamos. Y esta es la máquina que construimos. Fíjense en la tabla, acá se nota bien. Esta vez no voy a, me voy a caer acá. En esta tabla, acá sí se nota bien, que el nombre del estado es todo el par ordenado. Entonces, A0, estado inicial, con 0 va a 1 y con 1 va a B1. ¿Cuál es la salida asociada? Está en la última columna. ¿Por qué? Porque si yo hice la combinación de A con 0 es para que tenga respuesta 0. De A con 1 para que tenga respuesta 1. ¿Ah? Esta es la tabla que corresponde a esa primera máquina, ¿sí? Que vieron ahí. Pero tengo por lo menos 2 ejemplos más, así que voy a repetir esto mismo un montón de veces. Miren esta máquina de acá. En esta máquina tengo que llegan a distintos, o sea, al mismo estado, transiciones con salidas diferentes. Y voy a hacerlo directamente sobre la máquina y después vamos a ver qué pasa cuando construyo la tabla. Vamos a hacerlo sin pensarlo. O sea, cuando yo digo sin pensarlo es, vamos a hacerlo como dice el procedimiento y después vamos a ver a qué conclusiones podemos llegar. Otra forma alternativa de escribir, para no usar esa notación de par ordenado
de paréntesis A, coma, 0, 0, paréntesis, coma, 0, que se hace larguísimo. Otra forma donde yo lo puedo hacer es escribiendo mediante subíndice. Pongo A sub 0 y pongo A sub 1. A A0 le asocio la respuesta 0 y a A1 le asocio la respuesta 1. ¿Entienden o no lo que estoy haciendo? O sea, lo voy a llamar A sub Sí, 0 profe. al par ordenado A, 0. Claro, sí, Lo el que total no- son nombres nomás. Exacto. Lo que está mal, y ahí sí digo, aparezco acá en cámara, lo que está mal es que alguien me ponga A,0, A,1. Si hacen eso está mal. ¿Por qué? Porque no puedo tener dos estados que se llamen iguales y que tengan salidas diferentes. O usan la notación de par ordenado, o lo subindican, o si les gusta poner A y A', lo que quieran. A y A, lo que sea, pero no pueden tener dos estados que se llamen igual y que tengan salidas distintas. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Nos falta ahora un B0, un B1 con salida 1, C0, casi meto la pata yo, un C1, un D0 y un D1. Tengo todos los estados, todas las combinaciones de estados de la máquina original con símbolos de la salida. Y ahora empiezo a construir, ¿sí?, la función de transición. Vamos ordenadamente. Cuando en A entra un 0, la máquina original iba a A con salida 0. Entonces, las dos copias de A, cuando entre un 0, van a venir a A con salida 0. Y A con 1 iba a B. ¿A qué B? ¿Con A? A con 1 no hace. No, A con 1, A B con salida 1. A ver con salida 1 de eso. No, Con A salida 0, perdón, con salida 0. ahora sí. A con 1 viene a B con salida 0. Había una compañera por ahí que preguntó, voy a hacerlo 50 veces, pero fíjate que te quede claro, no tengo problema en repetirlo 150. B. B con entrada 0. Se quedaba en B. ¿Y cuál era la salida que emitía? Te estoy preguntando a vos, compañera, que no sé tu nombre. Ay, profe. Es un bucle. B entra un 0. Se queda en B. ¿Y cuál es la salida? Lo tenés ahí en tu apunte. La salida es para dónde se tiene que dirigir, ¿no? No, la salida es el símbolo que está sobre la transición después de la entrada. Dice 0 barra algo. 0. No, está acá arriba. Ah, yo lo muestro acá y vos no lo ves. Fíjate, sobre el estado B tenés un bucle. En la máquina que vos tenés en tu apunte. En la máquina... Sí. Sí, espera que me voy a ir a compartir de nuevo, así te lo puedo marcar. Ahí está. Fíjate, acá. B. Cuando entra un 0, el sucesor es B. La salida es esto que tenés acá. Es este 1. Entonces, en esta máquina, originalmente, el estado B con entrada 0 se quedaba Tiene salida en el estado 1. B con la salida 1. ¿Sí? Ahora Sí. sí lo encontraste acá. Sí. Entonces, en la nueva máquina, cuando en B entre un 0, se va a quedar en B. ¿Pero en cuál de los dos B? ¿Cuál es la salida? En B sub 1. Sí, exacto. Lo que antes era un rulito, acá sí va a ser un rulito. B con 0 se queda en B con salida 1. La otra copia de B tiene que darme la misma salida.
Así que cuando en esta copia de B entra un 0, va a venir a B1. Sí. Vamos con otro. Te vuelvo a preguntar a vos. El resto, aprovecha y descansa. B. Entraba un 1. ¿Tenemos ahí el apunte? Yo si no vuelvo a compartir la Sí, pantalla. sí, pasa que me confundo en cuál mirar, si en el que usted está haciendo o el otro. Por eso no. No me mire acá. Acá estoy yo. En tu máquina, cuando en B entra un 1, ¿a dónde va la máquina? A C. A C. ¿A cuál C? ¿Dónde voy a mirar? En la transición. C sub C, sí. Sub 1. Exacto. Bien. Entonces, cuando yo digo B con 1, digo todas las copias de B. Cuando entre un 1, van a ir a C1. O sea, cualquiera de esos dos estados, mientras tengan salida 1, van ahí. Mientras tengan entrada 1. Acordate. Entrada 1. La entrada y la salida es lo que está después de la barrita. Está. Sigo. C. C con 0. Ahora me contesta cualquiera, si no, pobrecita, la tengo ahí de payaso. Igual, C, gracias, profe. No, metele, sí. O sea, la idea es que todos entiendan. Y si te animan a preguntar, me encanta. Cuando en C entra un 0, miren su máquina original. Cuando en C entra un 0, ¿a dónde va? C sub 1. C sub 1. C sub 1. A C sub 1, entonces. Desde C, ¿desde cuál C? Desde los 12, desde todas las copias de C, cuando entre un 0, va a ir a C1. ¿Me van siguiendo? Los que no entiendan, pregunten. No les voy a volver a hacer lo que le dice a la pobre, pero bueno, así se aprende, no hay vergüenza. ¿Cómo, profe, hace para sacar dos flechas de uno? O sea, dos caminos, no entendí eso. Por ejemplo, de B sub 0, que sale una hacia C11 y hacia otro hacia B11. Porque por cada símbolo de entrada yo tengo que poner cuál es el sucesor. Yo recién lo que dije es, a ver, C con 0, ¿a dónde va? A C1. Pero todavía me falta analizar qué pasa si en C entra un 1. O sea, siempre tengo que pensar por cada estado, con cada símbolo de entrada, para construir la función. Y ahí por eso, acá al tener un alfabeto de entrada binario, me terminan saliendo dos flechitas, digamos, de cada estado, dos transiciones. Ahora me falta, por ejemplo, C1. La combinación, estado C, entrada 1, ¿a qué estado va a tener como sucesor? A D sub 0. A D sub 0. Entonces, yo digo, desde C con 1, voy a D con salida 0. ¿Desde cuál C? Desde los dos. C con 1 va a D0. C con 1 va a D0. El que me preguntaba por las dos flechitas. ¿Te queda claro por qué desde C salen 2? O sea, desde todos los estados tienen que salir 2. ¿Por qué? Porque tengo un alfabeto de entrada que es binario. D con 0, ¿a dónde va? A D sub 1. A D sub 1. D con 0 va a D1. ¿Y D con 1? A 0. 0. A sub 0. Voy a mirar acá, pues si no, no veo lo que... Ahí me quedó la mano. En esta máquina lo único que tengo dibujado todavía es la función de transición. Me faltaría elegir el estado inicial, que como yo dije puede ser más o menos arbitrario, pero en realidad acá va a surgir la respuesta a lo que hoy preguntó hace un rato un compañero. ¿Qué pasa con el estado A1?
Si yo elijo, digamos que voy a elegir A0 como estado inicial. Yo sé que tengo que elegir una de las copias de A, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Voy a elegir A0. ¿Puedo de alguna forma, esta máquina puede de algún modo llegar a A1? Profe, ninguna flecha está llegando. No, profe. Ninguna flecha No. está llegando a A1. Por eso. ¿Con qué otro estado me pasa lo mismo? Con C C sub sub cero. 0. Con C sub 0. La verdad es que, respondiendo al compañero, esos dos estados yo no los necesitaba. Yo en la máquina original, a propósito, no les dibujé la tabla, porque si yo les dibujaba la tabla, ustedes ya se iban a dar cuenta que todas las transiciones que llegaban a A tienen asociada salida 0. Entonces, la combinación A1 es innecesaria. A B sí llegan con salida 0 y con salida 1. A D llegan con salida 0 y con salida 1. A C, todas las transiciones que entran tienen salida 1. Así que la combinación C0 también era innecesaria. ¿Qué significa esto? Yo puedo eliminar esos estados que reciben el nombre de estados inalcanzables o inaccesibles sin modificar el comportamiento de la máquina. ¿Y por qué puedo hacerlo? Porque realmente la máquina nunca va a entrar a esos estados. ¿Cuál sería el procedimiento correcto? Si ustedes lo están haciendo en alguna evaluación, lo correcto es que ustedes construyan la máquina así con todos los estados, donde me muestran que efectivamente saben aplicar el procedimiento, y después, como hicimos acá, me los marcan y me dicen, los estados A1 y C0 son inaccesibles, por lo tanto pueden ser eliminados sin afectar el comportamiento de la máquina. Trun, copian la máquina sin esos dos estados y se sacan un 10. ¿Ah? Profe, Sí. siempre y cuando no se ingrese por ese estado. Ah, bueno, ahí ya voy dentro de un ratito. Bien, yo estaba diciendo, ese es el comportamiento teórico esperado. Yo sé que en la práctica no lo van a hacer. En la práctica en general uno construye solamente las combinaciones que necesita. ¿Lo pueden hacer? Sí. Ahora vamos a ver otro ejemplo más. O sea, yo podría directamente construir solo las combinaciones estado símbolo de salida que necesite, pero me tengo que saber cómo es el procedimiento, ¿sí?, teórico. Ay, O sea, espérame un segundito porque acaban de... Ya vengo. Ay. Ahora sí, hacemos una pregunta. Había alguien que lo dejé con la pregunta en la boca. sí, profe, quería preguntarle si la necesidad de los estados nos podemos dar cuenta antes de hacer el diagrama. Sí, te puedes dar cuenta mirando en el diagrama original o te puedes dar cuenta directamente en la tabla. Ahora con el ejemplo que sigue, les voy a mostrar en la tabla, si vos todas las veces que llegas al estado A, como era en este caso, todas las salidas que llegan son 0, entonces no necesito directamente hacer la combinación A1. ¿Está? Y profe, siempre que se sale de uno que sea, por ejemplo, las 2A, se llega a uno en común. Sí. Entre las dos, sí o sí, uno de los caminos. Sí. Sí, porque en realidad son dos copias del mismo estado de la máquina original. En la máquina original había un A que con un símbolo iba a un estado en particular. Ahora, así tengas 6 copias de A, todas con la misma entrada van a ir al mismo estado sucesor. Y lo que preguntó el compañero, el estado A1 es inaccesible siempre y cuando yo no lo elija como estado inicial. A ver, cuando yo dije que el estado inicial tenía que ser alguna de las copias de A, yo podría arbitrariamente haber elegido cualquiera de las copias.
¿Podría haber elegido como estado inicial A1? Sí, y si lo hago, entonces A1 deja de ser inaccesible. La verdad es que, como yo decía hace un rato, no hay nada en el problema, digamos, en el enunciado de este problema, porque en realidad no es un problema, es un ejercicio, que me indique si el estado inicial tiene que tener salida 0 o salida 1. No hay nada. Pero si yo estuviera eligiendo el A1, que justo era algo que no existía como combinación en la máquina original, es como que estoy forzando demasiado. No sé si me explico a alguien que por ahí me estaba haciendo esa pregunta. ¿Se entiende? O sea, ¿puedo poner A1? Y sí, nada me impide que ponga A1. Pero de hecho, la combinación A1 no ocurría nunca en la máquina original. Entonces es como más prolijo elegir A0 y eliminar tanto A1 como C0. Y acá está la aplicación de la fórmula, que es mucho más fiera que en el caso anterior. ¿Qué me dice esta formulita? ¿Quién va a ser el sucesor de un par estado-símbolo? ¿Sí? Lo hicimos recién gráficamente, y lo que me dicen es, si yo tengo muchas copias de A, por ejemplo, con un símbolo 1, el sucesor va a ser la combinación donde el nombre del estado lo obtengo de acuerdo al sucesor. Entonces, desde todas las copias de A con 1 voy a ir a B. Esto es el sucesor en la máquina original, que es B. Pero de todas las copias de B, tengo que elegir la que tenga como respuesta la que estaba asociada a esa transición. Por eso, de todas las copias de A, cuando entre un 1, voy a B con salida 0. Eso es lo que me está diciendo esta formulita, y que es bastante más feíta de aplicar, pero que en realidad me da exactamente la misma información que recién hicimos gráficamente. Otro ejemplo. Desde C. ¿Desde cuál C? Desde todos los C. Cuando entre un 0, ¿a dónde voy a ir? A la combinación del estado sucesor con la salida asociada a esa transición. Entonces, C con 0 iba a C con salida 1. C con 0, el sucesor es C, y la respuesta es 1. De esa forma elijo en la nueva máquina que todas las copias de C con un 0 vayan al mismo sucesor, como dijo hace un ratito el compañero. ¿Sí? Profe, Dale. ¿qué significa el signo menos ese que está ahí? No es un menos, es un guión, porque en realidad es el R'. Acordate que habíamos dicho hace un ratito que R' son todas las respuestas posibles. Son todas las copias de A. Le pongo un guioncito porque acá sería A0, A1, A2, A3, todas las copias que tenga del estado Q. Para todo R' que pertenece a R, decía recién la fórmula. Entonces, en lugar de poner acá R', pongo cualquiera, puse un guioncito, podría haber puesto cualquier cosa. Todos los A con entrada 1 van a ir a B0. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Profe, Dale. para que me quede claro nomás. Las flechas son las entradas. En la máquina original, acá sí, acá son las entradas. En la máquina original vos tenés en la misma flecha la entrada y la salida. Sí. Lo que me hace me confunde un poco nomás es, por ejemplo, estoy en A sub 0, 0. Cuando yo digo A sub 0, estoy identificando, ¿no? Pero lo que está fuera del paréntesis es la salida, digamos. Es la salida, exacto. Por eso esta notación de paréntesis es bastante confusa, porque te pone todo el nombre del estado y después coma la salida. Entonces por ahí con esa notación de ponerle subíndice es como más facilito, digamos. Ahí está, gracias, profe. Dale. ¿Esa G, profe, esa función, sí, hace referencia a como la copia del otro o a qué? No, esta G es la función de respuesta de la máquina original, de la máquina que tiene salida asociada a transición.
Acordate que una máquina con salida asociada a transición se define Q, S, R, F, G y Q sub I. Esa G es la función de respuesta. La respuesta que me daba la máquina original al par QS. F es la función de transición, G es la función de respuesta. De la máquina original. Profe, ¿y este desarrollo de funciones también nos van a tomar en la práctica? No, en la práctica no. ¿Y en la teoría? A ver, ¿qué dije? No, en la práctica no. No quiero avanzar. Ejemplo 10. Pero en esa función siempre van a ser los mismos, entonces. O sea, lo que se escribe dentro de los paréntesis. En el sentido de que A1 y A1. A eso me refiero. Y sí, porque en realidad vos lo que haces es tomar como sucesor la combinación del estado sucesor, o sea, el estado al que llegabas, con la respuesta que estaba asociada en esa transición. O sea, yo acá tengo una transición A con 1, que es esta que estoy marcando acá con el mouse. La transición A con 1 me llevaba a B con respuesta 0. En la nueva máquina, A con 1 me tiene que llevar a B con respuesta 0. El B es el sucesor de A con 1 y 0 es la respuesta de A con 1. Y acá también va a 1, o sea, vos tenés a 1, a 1, a 1, solo que acá tenés muchas copias de A. Acá vos tenés C0, C0, C0. Entonces, nueva máquina. Tengo que calcular quiénes son los sucesores de C con 0. ¿De qué C? De todos los C. Entonces, los 0 sucesores en esta máquina va a ser aquel estado que surja de aplicar la función de transición y la función de respuesta. ¿A quién? Al mismo par C0. Sucesor de C con 0 es C, respuesta de C con 0 es 1. Y así voy construyendo este diagramita. Vamos al tercer ejemplo. Esta maquinita vamos a tratar de convertirla ¿sí? a máquina con salida de estado y quiero hacerlo de las dos formas. O sea, lo voy a hacer gráficamente, voy a enseñárselo a hacer con la tabla y les voy a mostrar cómo a partir de la tabla se hubieran dado cuenta antes de lo que yo estoy diciendo, o de lo que dijo hoy el compañero, de que no necesito hacer todas las combinaciones. Fíjense, estamos peor. Yo dije que lo voy a hacer gráficamente, ¿sí? Y gráficamente el problema que tenemos, el primer problema que ya vemos es que acá tenemos 3 estados, pero a su vez tenemos 3 salidas posibles, 0, 1 y 2. O sea, mi máquina, ¿cuántos estados necesita? 9. 9. Vamos con A0, A1, A2, vamos a ver qué sale de esto. B0, B1, B2, C0, C1 y C2. Lo primero que hago es construir todas las combinaciones, después me doy cuenta que podría haberme evitado un montón de trabajo. Y de paso volvemos a practicar, ya les dije 50 veces vamos a hacer lo mismo. Cuando en A entra un 0, se queda en A con salida 0. Entonces, desde todos los A con 0, tengo que venir a A0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí, Y profe. A con 1 tiene que ir a C. A con 1 va a ir a C. ¿A cuál C? C sub 0. C sub 2. Ah, no, C sub 2. C sub 2. C sub Parecía un 2. 0. Sí, no, bueno, tranquilo, no te preocupes, acá hay un brillo que... Entonces, A con 1 viene a C2, A con 1 viene a C2, A con 1 viene a C2. Terminé de analizar A, me voy a B.
En B yo tengo que decir, a ver, B con 0, B con 1. B con 0, ¿a dónde va a ir? A B sub A 0. B sub 0. A sub 0. A B sub 0. De 0 a B0, de 0 a B0. ¿Y B con 1? A1. A 1. Yo lo marco acá para que los que todavía están dudando vean. B con entrada 1 viene a A. ¿A cuál A? Al que está marcado por esa salida. Entonces, los 3B con entrada 1 van a ir a A1. Entrada 1 viene a A1. Entrada 1 viene a A1. Entrada 1 viene a A1. Y termina con B. Vamos a hacer. Cuando en C entra un 0, ¿a dónde voy a ir? A2. A sub 2. A sub 2. Entonces, con 0 viene acá. Con 0 viene acá. Y con 0 viene acá. Está quedando una hermosa batalla de indios. ¿Y C con 1? B sub 1. B1. Bien. Está terminando ya la batalla. C con 1. C con 1. Y C con 1. ¡Ay, qué! Bueno. Tenemos que elegir el estado inicial. ¿Cuál elegimos? En este caso podemos elegir cualquiera. ¿De quién? B2. Cualquiera de las A's. Cualquiera de las A, porque si yo razono como razoné recién, las 3A tienen flechitas que entran, o sea, las 3A son copias accesibles. Así que de hecho puedo elegir cualquiera y voy a poner A0 porque me dio la gana y porque lo tengo acá a mano y no me tengo que estar usando la pizarra. Ahora, vuelvo a analizar. Ya tengo el estado inicial. Y acabo de decir que las 3 copias de A son accesibles. ¿Y qué pasa con B? B sub 2. B sub 2 no es accesible. No es accesible. Ni C sub 1. Ni C sub 0 ni C sub 1. Ahora, Quedó lindo, ¿sí? Quedó lindo, pero quedó una batalla donde tengo 3 estados que me están sobrando. Y la verdad verdadera es que eso, como hoy alguien dijo, yo lo podría haber visto directamente en la tabla. Voy a dibujar acá la tabla de la máquina original. Yo tengo los estados A, B y C, y tengo las entradas 0 y 1. Trato de dibujar de costado, soy mala dibujando de frente. A con 0 se queda en A con salida 0 y con 1 va a C con salida 2. B con 0 se queda en B con salida 0 y con 1 va a A con salida 1. C con 0 va a A con salida 2 y con 1 va a B con salida 1. Y si yo hubiera mirado con cariño la tabla de entradas antes de dibujar la máquina, me hubiera dado cuenta que a A llego con salida 0, con salida 1 y con salida 2. Necesito 3 copias de A. A B llego con salida 0 y con salida 1. Con 2 copias de B me alcanzaban y la copia B2 me resultó inaccesible. Porque no tenía nunca una llegada a B con salida 2. Y en el caso de C, fíjense que solamente llega a esta transición con salida 2. Por eso C0 y C1 los construí innecesariamente. ¿Ah? De que cuando yo rompo, hagan la tabla, hagan la tabla, hagan la tabla, es porque directamente si ustedes hubieran hecho esta tabla, ya hubieran podido hacer la máquina con 6 estados en vez de con 9, solo con los necesarios. Y además, hay una forma de construir la nueva máquina que no me obliga a andar persiguiendo flechitas o a hacer batalla de indios, como hice yo,
sino directamente a partir de la tabla construir una nueva tabla. Fíjense, vamos a hacerlo y van a ver que es mucho más fácil que ir haciendo el diagrama. Voy a hacer primero voy a hacer con todas las copias, como hice acá. Yo tengo un A0, un A1, un A2. Un B0, un B1, un B2, C0, C1, C2. ¿Qué hice? Tantas copias del estado como símbolos tenga en el alfabeto de salida. No estoy usando el cerebro, estoy solamente copiando y pegando. Con entrada 0, con entrada... Ay, ¿qué se me salió? Entrada 1. Voy a parar acá porque si no soy muy malo. B0, B1, B2, B0, C1 y 0. ¿Por qué les dije no ocupo el cerebro? Voy a copiar y pegar. La fila del estado A la voy a copiar y pegar 3 veces. O sea, A iba a A0, C2. Voy a poner A0, C2. En lugar de separar con coma, subindico. Y acá pongo A0, C2, y acá pongo A0, C2. La fila B. El estado B iba a B0, A1. B0, A1, B0, A1, B0, A1. Copio y pego. A2, B1. A2, B1. ¿Qué me falta en esta tabla? Completar la columna de las salidas, que en realidad es elemental, porque si yo hice 3 copias de A con 0, con 1, con 2, las salidas van a ser 0, 1, 2. Lo mismo para B y lo mismo para C. Y acabo de hacer la máquina sin pensar. Copiando y pegando. Es algo que se les da re bien. Fíjense, todo lo que yo tuve que razonar allá, persiguiendo las flechitas y qué sé yo, obtengo exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Porque de todas las copias de A, cuando entraba un 0, tenía que ir a ¿qué A? Con salida 0. Entonces acá va a 0. Desde todas las copias de C, cuando entraba un 1, tenía que andar llevando flechitas a B1. Encima, como dijo ahí la compañera, con la posibilidad de confusión que tengo acá arriba en las flechas. En cambio acá digo C con 1, B1. Todas las C con 1 a B1. Copio y pego. Y es más, en esta misma tabla yo me puedo dar cuenta de lo mismo que me di cuenta en la máquina, y si me hubiera dado cuenta antes, que ya nos dimos cuenta antes, podría directamente haber eliminado, a B0 lo tengo como sucesor y a B1 lo tengo como sucesor. Pero acá no me aparece nunca una transición que entre a B2. Y a C solo llega a la copia C2. Así que C0 y C1 tampoco son alcanzables. ¿Se entendió? Profe, ¿puedo volver Sí, a profe. repetir lo último que dijo? Lo de cuando, lo que tachó, digamos, cómo se dio cuenta ahí en la tabla. Me doy cuenta porque en realidad, digamos, yo acá lo que tengo es la información de los estados sucesores, o sea, los estados a los que llegan transiciones. Y yo veo que llego a 0, veo que llego a 1 y veo que llego a 2. Así que a 0, a 1 y a 2 llegan transiciones, los dejo. Llega a 0, llega a 1, llega a 2. Acá estoy llegando a C2. Acá estoy llegando a B0. Acá estoy llegando a A1 que ya lo marqué. Acá estoy llegando a A2. Y acá estoy llegando a B1. Pero nunca llegué ni a B2, ni a C0, ni a C1. ¿Ah? Entonces, si no aparecen en esta parte es porque no hay ninguna transición que llegue a B2 o a C0 o a C1 y los puedo eliminar. ¿Sí? Profe, disculpe, al final de la confección de la tabla, ¿copié los falta nada más? ¿Cómo?
Al La- final de la confección de la tabla, Sí, ¿si puede repetir lo que hizo? ¿cuando los eliminé o cuando los hice? No, 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 de la confección, cuando estaba haciendo la tabla. Cuando estaba haciendo la tabla lo que hago es, esta es la tabla original. Miren que creo que tengo otro ejemplo, entonces lo hacemos sobre otra más. Este es el ejemplo que recién resolvimos, ¿sí? Lo están viendo, ¿no? Sí, estoy compartiendo. Hay varias cosas para ver acá. ¿Por qué digo hay varias cosas para ver acá? Porque tendría que hacerles yo acá para que veamos entre todos cómo se construyen. Este es el mismo las ejemplo, secuencias. profe. Sí, pero la parte de las secuencias de estado yo no se las llegué a explicar. Antes de ir a otro. Fíjense, con un estímulo. En la máquina original, la secuencia de estados era A, C, B, B, A, A. La respuesta era 2, 1, 0, 1, 0. En la nueva máquina, que acá tienen la tabla ya sin los estados inalcanzables, esta máquina arranca en el estado 0, en el estado A0. En A sub 0 con respuesta 0. Entonces, fíjense que el primer símbolo que aparece acá, este que está en celestito, es la respuesta asociada al estado inicial y que no estaba en la máquina original. Cuando en A0 entra un 1, esta máquina va a C2. En A0, cuando entra un 1, va a C2. C2 obviamente tiene respuesta 2. Y eso es lo que pone la máquina en la salida. C2 con 1 va a B1. C2 con 1 va a B1 con respuesta 1. Pongo en la salida. En B1 cuando entra un 0, la máquina va a B0, B0 con respuesta 0, donde entra el 1 que me lleva a A1 y donde entra el 0 que me lleva a A0. Comparemos. Las respuestas son iguales, a excepción de este 0 que me aparece arbitrario y fijo asociado al estado inicial porque yo elegí A0 en este caso. La secuencia de estados A, C, B, B, A, 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 C, B, B, A, A. La secuencia es la misma en cuanto al nombre en letras y los subíndices que aparecen son en realidad la asociación del estado sucesor con la salida de la transición anterior, que era lo que hace un rato vimos más simbólicamente que parecía bastante chino. Cuando en A entra un 1, voy a C. ¿A cuál C? A C2. ¿Por qué a C2? Porque es el símbolo de la transición anterior, la salida de la transición anterior. Cuando en C entra un 1, va a B. ¿A cuál B? ¿A cualquier B? No, a B1. ¿Por qué a B1? Porque 1 es la salida de la transición anterior. O sea que fíjense que cuando nosotros hicimos la conversión anterior de estado a transición, lo que yo hacía era, lo que estaba en la transición lo metía adentro del estado. O sea, no, al revés, lo que estaba en el estado lo llevaba a la transición. Acá lo que estoy haciendo es, el símbolo que está en la transición lo estoy metiendo en el estado que sigue. Y lo puedo hacer siempre y cuando a un mismo estado no lleguen transiciones con salidas diferentes. ¿Y eso cómo lo soluciono? Haciendo varias copias del estado sucesor. Por eso acá, desde C voy a llegar a B1. Y acá, desde B, voy a llegar a B0. Y acá voy a llegar a A1. Y acá voy a llegar a A0. ¿Se ve más o menos? Podemos hacer otro ejemplo. Hacemos otro. Este.
este que era el que hoy les mostré y que es el que hicimos, o sea, en la clase anterior diseñamos la máquina, ¿se acuerdan? Bueno, esa era una máquina, sí, con salida asociada a transición, que hacía la copia del string de entrada demorada 2 unidades de tiempo. Esa maquinita que ustedes tienen ahí, yo les dije y les mostré hace un rato que el problema que tiene es que a cada uno de los estados llegan transiciones rotuladas con salidas diferentes. Entonces, ¿puedo resolver el mismo problema con una máquina con salida asociada a estado? Sí, porque tienen una potencia computacional equivalente. Pero, en lugar de tener 4 estados, ¿cuántos estados voy a tener en la nueva máquina? Hola, ¿hay alguien ahí? 8. 8. Sí. Bien. Esta es la tabla entonces de la máquina que habíamos diseñado, ¿sí? En su momento, que producía en la salida la copia del string de entrada demorada 2 unidades de tiempo. Era una máquina con salida asociada a transición y vamos a tratar de construir una máquina con salida asociada a estado similar. Tenemos 4 estados y tenemos 2 salidas posibles que son 0 y 1. Y si ustedes miran en la tabla, a llegan transiciones con salida 0 y con salida 1. A B también, a C también y a D también. Con lo cual necesito, ¿sí?, todas las copias de todos los estados. Voy a escribir por acá abajo entonces. A sub 0, A sub 1. Las 2 copias de A. Las 2 copias de B. Las 2 de C y las 2 copias de D. Y voy a tratar de que esto me salga lo más derecho posible, porque soy muy burra. Acá va el sucesor, y en la última columna lo que tengo que hacer es poner la salida. Las entradas son 0 y 1. Y empecemos por las salidas, que es lo más fácil. ¿Por qué digo que es lo más fácil? Porque si yo hice 2 copias de A y le puse como nombre A sub 0 y A sub 1, ¿cuáles van a ser las salidas asociadas? 0 y 1. 0 y 1. En D0, ¿cuál va a ser la salida? No voy a escribir más. En B0, ¿cuál va a ser la salida? 0, profe. 0. Sí, hablen. Si no me siento que estoy muy sola. Encima ahora que apagué la luz me voy a quedar dormida acá. Ahí está. Ni el perro me acompaña hoy. En la tercera columna, profe, sería entonces las salidas. La columna, la última columna, en una máquina con salida asociada a estado, esto es una máquina con salida asociada a estado, ¿por qué me doy cuenta? Porque tengo la salida en una columna asociada a cada uno de los estados. Esta es una máquina con salida asociada a transición. ¿Cómo me doy cuenta? Porque las salidas están asociadas a cada una de las transiciones. ¿Eh? Sí, profe. Muchas acá? gracias. No, de nada. Vamos acá. Y ahora viene la parte que por ahí no les había quedado clara, así que dije, vamos a volver a razonarlo. A con 0 iba a A. ¿A cuál A? Con salida 0. A con 1 iba a D con salida 0. ¿Cuál es la parte que yo les digo que es mucho más fácil sobre la tabla? Esta fila que corresponde al estado A se tiene que pegar en todas las copias de A. Entonces, si acá me decía, andate a A con salida 0, acá escribo A0. Ni pienso. Si acá me decía, andate a D con salida 0, D0. Copiar y pegar. B. B iba a A con salida 1, a D con salida 1. ¿Qué B? Todos los B. ¿A dónde van a ir?
van a ir a B sub 1. A1, D1. 1, perdón. Ahí está. C. En el caso de C, fíjense, B1, C1. Copio y pego. Por eso le digo, lo hago rápido, no porque sea muy capa, sino porque estoy copiando y pegando. La fila de D, que me dice B0, C0, B0, C0. A mí, profe, no me quedó claro cuando explicó lo de que la salida va a estar asociada al subíndice. Porque realmente, o sea, yo acá tenía un solo A. Yo ahora necesito tantas copias de A como posibles salidas tenga la máquina. Entonces, ¿por qué le pongo A0? Porque va a ser la combinación del estado A con la salida 0. Y le pongo A1 porque es el estado A con salida 1. Entonces daría igual copiar el alfabeto con un cursor con su correspondiente orden. ¿Acá? Sí. Sí, es que en realidad, digamos, lo que tengo que hacer es tantas copias del estado como respuestas tenga. Si tuviera 3 respuestas, como en el ejercicio anterior, tenía A0, A1, A2, B0, B1, B2. Tantas copias del estado como respuestas posibles. Muchas gracias. ¿Sí? Lo aparezco por ahí para saber, para que vean que no me fui. Ya tengo la máquina, ya está. Así de fácil. Copiando y pegando. Y ahora vamos a ver si de verdad funciona. Cuando yo les digo vamos a ver si de verdad funciona, lo que vamos a hacer es tomar un string. Cualquiera. Y vamos a hacer la secuencia de estados en la máquina original y en la máquina que construí. La máquina original, el estado inicial, vengo por acá, era A. Cuando en A entra un 0, va a A con salida 0. Ahora entra un 1. En A entra un 1, va a D con salida 0. Entra este 1. Estoy mirando en esta tabla, la tabla original. Cuando en D entra un 1, va a C con salida 0. Ahora va a entrar este 0. Cuando en C entra un 0, va a B con salida 1. Y viene el último. Cuando en B entra un 1, va a D con salida 1. La respuesta de la máquina con salida asociada a transición fue, la leo acá, 0, 0, 0, 1, 1. Lo que habíamos visto en la clase pasada era que efectivamente estaba copiando en la salida lo que tenía en la entrada, retardado 2 unidades de tiempo, y lo que habíamos visto en realidad era que esos 2 ceros de acá correspondían a la elección del estado inicial. Y estos 2 símbolos 0, 1 habían quedado almacenados en el estado D, que era el estado que representaba la combinación 0, 1. Todo eso fue lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Funcionando una máquina con salida asociada a transición, retardando 2 unidades de tiempo. Y ahora vamos a ver si esta máquina que yo construí así, sin pensar, sin razonar y simplemente copiando y pegando, funciona igual. Para eso vamos a arrancar desde el estado inicial, y el estado inicial acá, aunque yo no haya dibujado, siempre corresponde a la primera fila, entonces es A sub 0. Pero acuérdense que en el caso de una máquina con salida asociada a estado, yo tengo que en la secuencia escribir el nombre del estado y la salida que tiene asociada. Significa que cuando empezó esta máquina, antes de que se le presente el primer símbolo, ya emitió este 0. Ese 0 en realidad es la respuesta del estado inicial.
y que es, como dije varias veces, ya arbitrario y fijo. Y ahora va a entrar este 0. Cuando en A0 entra un 0, se queda en A sub 0. Se queda en A sub 0 y la salida es 0. Esta salida 0 es la de este estado. Ahora entra un 1. Cuando en A0 entra un 1, va a D0. ¿Qué salida tiene D0? 0. 0, obvio. Ahora en D0 va a entrar este 1 de acá. Cuando en D0 entra un 1, va a C0. ¿Cuál es la salida? 0. 0. Ah, que entró acá. Ahora va a entrar este 0 de acá. Cuando en C0 entra un 0, va a B1. ¿Con qué salida? 1. Y ahora va a entrar el 1 final. Cuando en B1 entre un 1, va a D1. Con salida 1. Comparamos entonces a ver si funcionó. Y sí, va a funcionar. Les juro que va a funcionar. La copia en realidad es esta de acá. Y estos dos son los dos ceros de la elección del estado inicial. Y a su vez, este 0 es el que aparece de más. Y acá terminé en D, acá también terminé en D. Y si comparamos las dos secuencias de estado, que eso es lo que yo recién les mostraba, A, D, C, B, D. A, D, C, B, D. ¿Tengo la misma secuencia? Sí, pero los estados ahora en realidad son varias copias. Entonces, cuando acá yo llegué a A, acá llegué a A, pero ¿a cuál A? Al A que tiene el 0 metido adentro. Es como que llevo el símbolo que estaba en la transición adentro del estado. Entonces, desde A con 1 viene a D0. Desde D con 1 viene a C0. C con 0 viene a B1 y B con 1 viene a D1. Entonces tengo la misma secuencia, que no es exactamente igual, porque acá tengo varias copias, y la máquina va eligiendo como sucesor la copia del estado que tenga asociada la respuesta de la transición anterior. Y efectivamente, además, son máquinas similares porque me están dando la misma respuesta. Entonces, la pregunta que me habían hecho por ahí la clase pasada es, ¿puedo hacerlo con una máquina con salida asociada a estado? Sí, se puede. Tienen potencias similares. Sí, dale, pregunte. ¿Eso de la secuencia se cumple para todos? Sí, por la forma en la que construimos. Precisamente lo que nosotros hicimos fue construir para que las dos máquinas se comporten igual, para que sean similares. Profe, ahí usó un término específico con respecto a... Dijo, al inicio hablábamos de que las máquinas eran similares entre sí, ¿no? No equivalentes. No equivalentes. Pero recién dijo que tienen potencia similar, no igual. No, o sea, cuando yo hablo de potencia computacional, hablo de la capacidad de resolver problemas, ¿sí? De alguna máquina o algún tipo de máquina. Entre el modelo de salida asociada a transición y el modelo de salida asociada a estado, yo a veces digo equivalente, pero en realidad no es equivalente. ¿Por qué? Porque hay una pequeñísima diferencia, y esa pequeñísima diferencia es precisamente la capacidad que tiene la máquina con salida asociada a estado de darme una respuesta al string vacío. Por eso no son equivalentes, son similares. La equivalencia de máquinas sería el tema que deberíamos empezar ahora y que ya no lo vamos a empezar. Está, gracias.